¡Bienvenidos ¡A la Tortuga! Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. En este video nos vamos a ir a nuestro segundo destino favorito acá en Venezuela. Y es nada más y nada menos que la isla La Tortuga. Teníamos 3 años sin ir y finalmente vamos a volver y grabarles para el canal porque nunca se lo habíamos mostrado. Es un destino paradisiaco que además te permite desconectarte por un fin de semana y particularmente allí en La Tortuga he visto las cosas más espectaculares de naturaleza. Vimos plancton en la noche, el agua se iluminaba por completo. He visto nubes de arcoíris, es muy loco, pero allí las vi. Los atardeceres más espectaculares. No, yo amo demasiado este destino. Miren, y lo mejor de todo es que en este viaje no vamos a estar solos. Estamos con una mega crack que admiramos un montón y no habíamos tenido la oportunidad de viajar y grabarles. Y con ustedes... Al fin juntos, ustedes no se imaginan cómo admiro su contenido, son de mis favoritos, consumo absolutamente todo lo que publican y qué lindo poder crear contenido y además disfrutar en nuestra Venezuela. No, qué crack, de verdad, este viaje no ha empezado y ya me lo estoy disfrutando a montón, así que bueno, sin más preámbulos, vámonos. ¡Nos vamos! Estamos en la Marina Higuerote, desde acá va a salir nuestra embarcación. Básicamente hay 3 tipos de embarcaciones con las que se puede ir a La Tortuga. La lancha rápida, que también le llaman como los peñeros de fibra, son unas lanchas de fibra de vidrio con la proa puntiaguda como para ir rompiendo las olas y caben entre 16 y 18 personas. Luego están las lanchas deportivas, que es precisamente en la que vamos a salir nosotros. Miren, esta es en la que nos vamos, se llama Slayer o Slayer, no sé qué tal. Y por último está este otro tipo de embarcaciones que son, bueno, yates privados, obviamente mucho más costosos, pero tienen una ventaja y es que estando en la isla te puedes quedar dentro del barco en sus camarotes con aire acondicionado y todo, mientras que en el otro tipo de embarcaciones ya te quedas en la isla como tal, acampando o en unas camitas balinesas que ya les vamos a mostrar más adelante, y también les hablaremos de precios y de todo lo que tienen que saber si quieren planificar un viaje a esta maravillosa isla. Locos, me olvidaba de un cuarto tipo de embarcación que también navega a La Tortuga y es como estos mega barcos. No está como en el rango de yate, pero es un barco que es mucho más cómodo, es súper grande y la gente va tranquilita, no se mueve tanto, inclusive tiene camarotes con aire acondicionado para que la gente pueda pasar el tiempo de navegación, que en este tipo de embarcación es mucho mayor. Para que tengan una referencia, el tiempo estimado es entre 3 y 3 horas y media, 4 horas máximo. En este tipo de embarcación es como 5 o quizás un poquito más, pero ya los tiempos exactos se lo daremos una vez que lleguemos a La Tortuga. Mírenla, esta es otra de las que próximamente va a estar disponible. Por cierto, quiero que conozcan de una vez a Ángel. Hola, ¿cómo están? Este pana es de Millas Venezuela y con él es con el que vamos a ir a este viaje. Bienvenidos. Bueno, lo esperamos aquí en La Tortuga y aquí estamos con las embarcaciones donde lo viajamos. Miren, así se ve por dentro el barco que les estaba mencionando. Caben 40 personas aproximadamente acá adentro y van con aire acondicionado, no se van moviendo mucho, pero nuevamente es un poco más largo el trayecto. Ustedes ahí ya tienen para decidir si llegar más rápido e ir mojándose un poquito o brincando un poquito, dependiendo de las condiciones del mar, o ir más lentos, pero no moverse tanto. Miren, y adicionalmente al traslado en el barco, podrán alquilar este camarote para dormir el fin de semana y no tener que dormir en carpa en la isla. ¡Miren qué belleza! ¡Mírenlos aquí cerquita! ¡Wow! ¡Wow!
Ya llegamos a La Tortuga, la navegación estuvo fenomenal, vimos delfines, no había mucho oleaje, duramos 3 horas exactas y estamos en este momento en Cayo Herradura, donde vamos a pernoctar. Aquí está nuestro campamento llamado Campamento El Faro. Ahorita vamos a hacer el recorrido, así que quédate viendo. Vero, ¿qué tal? ¿Cómo han sido tus Hermoso. primeras impresiones acá en La Tortuga? Es más bonito de lo que me imaginé, súper grande, el clima ha estado espectacular desde la navegación, el agua así súper cristalina, la arena blanca, coralina. Yo creo que el paisaje es perfecto para pasarse aquí unos días y sentirse en el paraíso. Ojo, debo decirte que tienes muy buena suerte porque nosotros hemos venido en oportunidades en donde uno viene, mira, con la cédula en la boca, brincando y tal, con las olas, pero de verdad que estuvo paradisíaco. Yo creo que había tardado tanto en conocer Isla La Tortuga por todo lo que me habían dicho, que no, que navegando, que subías, bajabas. No, aquí he estado súper tranquilo, relajado y creo que punto a favor. Miren, nosotros nos vinimos con una agencia que se llama Millas de Venezuela y ya les vamos a mostrar el campamento de cómo se duerme, porque a diferencia de como me imagino creería todo el mundo que se duerme en carpas, no, acá se duerme como en unas camas y solamente hay 3 campamentos operando en La Tortuga y todos tienen como el mismo método de dormir que se llaman camas balinesas. ¿Las conocemos, Ok. Vero? Sí, vamos a verlas. Vamos a ver. Ahorita debe haber como mucho calor con el solazo, pero espero que en la noche refresque mucho más. Cualquiera. Es como una carpa súper grande, sí, yo creo que cualquiera, vamos a ver. Voy a confesar que cuando nos dijeron son estas, yo le di toda la vuelta y yo, ¿por dónde está la puerta? Allá, aquí ya hay cosas de alguien más. Ajá, aquí no hay cosas de nadie. Ok. Vamos a abrir esta. Ajá. ¡Wow! El club VIP, aquí está la camita. Para estar en una isla prácticamente virgen, siento que está bastante bien. Vamos a ver. Y- No, ¿Prueba el está colchón? comodín, mira, ¿ves? ¿Ahí cabemos los 3? No, mentira, yo tengo otro. No, esto está increíble, de verdad que estamos bendecidos. Ahorita hay una nubecita que nos está tapando la buena luz, pero de verdad que tenemos un clima espectacular y ya muero, no solamente por mostrarles el Cayo Herradura, sino todos los puntos interesantísimos y espectaculares que tiene la isla La Tortuga. Son mis guías hoy. Ya nos llegó nuestro almuerzo, un típico plato playero, un pescadito frito, ensalada rallada, tostoncitos con queso. Todo se ve muy rico, así que buen provecho que va a disfrutar de esta comida. No se imaginan la felicidad que me da ver cómo ha ido avanzando La Tortuga con respecto a la logística del turismo. De hecho, cuando nosotros veníamos antiguamente, los baños era literalmente en el monte y eso contaminaba la isla, porque aunque el papel toalé y eso es biodegradable, la cantidad de personas que venían montaban los desechos orgánicos antes de que los primeros se biodegradaran y entonces eso se veía horrible. Ahora tienen un baño y se hace al estilo de El Roraima, que uno pone como una bolsita alrededor de una poceta, hace sus necesidades ahí, luego la cierra y la pone en una papelera y esa papelera se lleva a tierra firme. Eso es de verdad un punto muy positivo, sobre todo para la conservación del medio ambiente. Recuerden que esto es un destino semivirgen y las condiciones no son las más ideales para venir, es un poco de aventura, pero de verdad que es increíble. O sea, miren todo este paraíso, todo lo que llevo caminando y prácticamente solo en la isla. Hay unas personitas por allá, como 3, 4 personas, pero creería yo que en toda la isla, por todo el fin de semana, no hay ni 30 personas. Esto hace que sea súper paradisíaco. Y hay muchos puntos de interés. De hecho, ya vamos a salir al primero. Por lo general los paseos son el día sábado, pero hoy nos vamos a ir a Palanquines, que es en donde se encuentran los tiburones y los animales como más grandes que rodean la isla. Ya les hemos mostrado en otros videos nuestra emoción, nuestra fiebre por la apnea, el snorkel, el buceo. Y nos dijeron que acá en Palanquines, un lugar que está a 15 minutos navegando, hay tiburones. Vamos a ver si los encontramos y se los mostramos. Chiquillo, ¿cómo te llamas? Francisco Chiquillo, ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí en La Tortuga? desde el 2010, 11, bro. Ya es muchísimo tiempo, más de una década. Y cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar acá?
Compartir con el turismo todos los fines de semana o cada que se pueda. Chiquillo, por favor invita a todos los que están viendo este video a que vengan a La Tortuga. Invito al turismo nacional e internacional que venga a esta isla paradisíaca que es casi sin mi virgen, no sé. Gracias. Y ya llegamos nuevamente a Cayo Herradura. Llegamos a tiempo para ver el atardecer que está justo por acá. El snorkel estuvo genial. Vi un pez ángel, vi 2 langostas y a pesar de que no tenía plomos logré sumergirme bien. Está precioso. Solo que llegamos un poco tarde, así que no pudimos estar el tiempo que deseábamos. Vamos caminando en dirección al faro para agarrar una toma espectacular de este sol que está pintando ya el cielo de amarillo. Pasamos el faro y nos vinimos a una piscinita que hay en la parte de atrás de la isla, en donde también hay como un museo de piedras, así le llaman, en donde los mismos turistas, aventureros, hacen montañitas con las rocas que encuentren, miren un poco, y luego las dejan ahí como su recuerdo a la isla. Miren qué bonitas las nubes que están atrás, ya están anaranjaditas, y la luna allá que no está llena, pero casi está creciente y está gigante, espectacular. Hay bastante brisa por acá, pero eso es un buen presagio porque cuando no hay brisa hay mucha plaga, así que se agradece que los vientos soplen duro, especialmente a la hora de dormir. Miren, allá atrás está el grupo. Esto es una piscinita en donde también se pueden bañar y no hay nada de marea, y contemplar. La Tortuga es uno de los lugares en donde uno puede contemplar, en donde puede vivir el momento presente más que nunca, porque está totalmente desconectado. Acá no hay señal de teléfono, y los invito a que si en algún momento de sus vidas tienen la oportunidad, no la desaprovechen. Solamente vengan con una empresa seria que tome las medidas de seguridad muy en serio, pero de verdad que La Tortuga es de los destinos más paradisíacos de toda Venezuela, especialmente por todo lo que te puedes conectar con la naturaleza. Buenos días, ¿cómo están esos loquitos? Miren, así dormimos en esta camita balinesa. Ya se las voy a mostrar un poquito mejor. De verdad que estuvo espectacular esa dormida. Son las 9 de la mañana. Ojo, ya la última hora estaba chorreando de sudor, pero de verdad necesitaba descansar y por eso aguantamos un poquito el calor para seguir durmiendo. Ahorita son las 9 y estamos saliendito de la carpa, ya vamos a desayunar. Niñita se me adelantó, ella está ya por ahí por la orilla. Miren qué delicia. Esta playa prácticamente sola para nosotros. Buenos días, Ñiñi. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Delicioso, me parece impresionante cómo sales de la cama balinesa, das unos cuantos pasos y estás frente a estas aguas cristalinas. Definitivamente no tiene precio. Puede parecer un poquito incómodo dormir allí, pero no lo es. Si hay brisita, corre bastante, y hay un truco muy bueno que es con el talco. Te lo colocas en todo el cuerpo y él absorbe la humedad, así estás como fresquito para acostarte en la cama y no te sientes todo empegostado. También ayuda a deslizarse la arena de la piel. La arena se cae. Miren, loquitos, cuando uno viene a La Tortuga, los días sábados tienen 2 planes. Uno, literalmente quedarse en sus sillitas y toldos o caminar el Cayo Herradura totalmente relajado. Y la segunda,
es salir a dar paseos alrededor de toda la isla. Hay muchos puntos de interés. Vamos a ir a uno después de desayunar que se llama Tortuguillo. Son 2 islitas y dicen que se hace muy buen snorkel desde allí. Ñiñi, yo quiero que les muestres a los loquitos un poquito más del campamento que no mostramos ayer. Me parece y cómo bien. son las duchas. Me parece bien, porque muchas personas nos preguntan ¿y cómo van al baño? Ya se lo vamos a responder. Este que está acá es el comedor en donde se sirven todas las comidas, desayuno, almuerzo y cena. Mírenlo acá, le ponen esas telas cuando el sol está muy duro para hacer un poquito de sombra. Les muestro un poco más. ¿Qué dice, muchachos? Saludos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Le podemos echar un ojito a la cocina? Claro que para que sí. la gente vea cómo es el ranchito por dentro. Ajá. Adelante. ¿Qué tal? Todo genial. Feliz día. Dios, mi hermano. Miren qué belleza. ¿Qué pescadito es este, mi reina? Un medregal. Miren qué delicia este medregal. ¿Esto es para el almuerzo? Para el ceviche. Ah, para el ceviche, qué rico. Bueno, así ven la cocina. Básicamente una ranchería de pescadores en donde nos cocinan porque como está prohibido construir, sí se puede remodelar los ranchos que ya están, pero está prohibido construir o ampliar los espacios. Entonces ellos tienen que básicamente adaptarse. Y los 3 campamentos que quedan activos, este que se llama Millas de Venezuela, otro que se llama Alex Travel y el tercero que se llama La Tortuga AAA. Un amor especial que tengo por La Tortuga AAA porque fue el campamento con el que más vine las últimas veces. Son los únicos que están en la isla, así que los pueden contactar si quieren saber cuáles son las ofertas. Igualito les vamos a comentar los precios de venir a La Tortuga en un ratico, pero de igual manera, cada empresa tiene diferentes precios, diferentes servicios, diferentes extras que te ofrecen, así que ya lo pueden tener en cuenta. Ok, ahorita les voy a mostrar las duchas. Miren, tienen sus puerticas y todo, y es un tobito de agua, así como lo ven ahí, que tiene una llavecita y uno lo abre y va botando el agua, y tienen que regular esos 5 litros. Pero la verdad, mis locos, es que alcanza y sobra. Las primeras veces que venía La Tortuga nos daban solo 2 litros de agua y uno como que trataba de meterse en el agua salada primero para quitarse toda la arena y tal, y luego se venía al agua dulce a echarse un poquito de champú y quitarse el agua salada. Pero ahorita con 5 litros alcanza. Ayer me quedó un poquito menos de medio todo, así que no se van a morir ni van a pasarla mal solo por tener que bañarse con un poquito de agua dulce. Sáquenle provecho a este fin de semana, desconéctense, métanse en el lado aventurero que tienen dentro de sí y de verdad que la van a pasar muy bien. Y ya les voy a mostrar cómo es el baño. Miren, un poco más alejado se encuentra el baño. Acá están las bolsas, usted toma una ahí, entra al baño, ahí hay un pote de cal, usted agarra un poquito de cal, se lo echa en su bolsa después de que hizo sus necesidades y se coloca en este pote azul, eso se recoge y se lleva a tierra firme, así no se contamina el medio ambiente. Cuéntanos cómo te llamas. Me llamo Luis, mi nombre es Luis Caripe. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí en La Tortuga? 10 años, 10 añitos. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más me gusta de La Tortuga? Bochinchar, sentirme bien, correr, brincar, qué bueno. y nadar pues en la playa, tú sabes. Él es el alma de la isla, de noche sobre todo. Le encanta el karaoke, te apoya con los bailes. Claro que sí. Claro que sí, nos contaron que tienes un TikTok. Sí. ¿De qué va el TikTok? ¿De qué va? Bailes, chistes. Más que todo chiste. ¿Cómo se llama para seguirlo? Luis 8. Bueno, ya saben, Claro Luis que 8. sí, Vamos ahí a seguirlo en estamos. TikTok. ¡Claro que sí! Y ahora, Luis, para terminar, invita a toda la gente que nos está viendo a que vengan a la isla. Bueno, yo les invito a que vengan aquí, se sientan bien aquí, nos apoyen y no se sientan en que no, que estoy asustado. Vente, que aquí te esperamos para bailar, joder, tripear, bailar, sudar, cantar. ¡Claro que sí! Bueno, estamos aquí. Gracias. Estamos a la orden, ya saben, oyeron. Gracias.
Después de 15 minutos de navegación desde Cayo Herradura llegamos a Tortuguillo, uno de los puntos de interés de la isla. Miren qué belleza, lo cristalina del agua, lo blanquita de la arena. Ya nos vamos a bajar. También se puede hacer snorkel si ustedes quieren. Ya podrán ver la visibilidad que tienen estas aguas tan preciosas. Y aquí se pasan unas 2 o 3 horas dependiendo del paseo que contraten. En nuestro caso, como que solamente vamos a tener la posibilidad de visitar esta playa hoy, pero se agradece. Se divide en dos. Esta que ven allá es Tortuguillo de abajo y justo detrás de mí hay una que se llama Tortuguillo de arriba, o del norte y del sur. Y luego, como esta es una embarcación muy grande que no se puede anclar en la orilla, hay un barquito pequeño como un dinguicito que va llevando a la gente de aquí para allá. Así que bueno, ya nos vamos. Ya nos bajamos del barco y llegamos a la playa. Miren, ahí nos ponen unos tolditos para pasar mediodía. Miren lo cristalino de estas aguas. Por acá ahorita nos vamos a ir por toda esa barrera de coral para hacer snorkel. Y bueno, los que quieren también se pueden quedar relajándose en este lugar. De verdad que es de las playas más pristinas de Venezuela. Yo estoy fascinado con La Tortuga. Es una isla virgen, semivirgen. Yo en verdad no sé cómo se categoriza la virginidad de una playa. Lo único que sí es que hay pocos ranchos de pescadores en Cayo Herradura y hay un hotel en Punta del Este, pero de resto todas las otras islitas están totalmente paradisíacas y solas. Cosas que más me encanta es que la arena no se calienta porque es corales triturados, entonces literalmente puedes caminar en pleno sol del día y está fresquita. Y ojo que el calor está bastante intenso, pero la arena está frita y el agua calientita. O sea, esto es verdaderamente la definición de un paraíso tropical en el Caribe venezolano. Miren, yo estoy súper fascinado con Vero porque literalmente no para de trabajar. Ahorita la agarré 2 minutos metida en el agua para preguntarle qué tal. Vero, no has soltado la cámara ni un segundo. Ahorita la solté, pero qué increíble. Yo quiero volver para acá, para Isla La Tortuga, sin cámara, sin nada, sino disfrutarme este paraíso. No sé cómo no había venido antes. Esto es increíble. Ya entiendo por qué este destino es el segundo favorito de toda Venezuela de los locos. Esto está espectacular. Sí, de verdad que La Tortuga se robó nuestros corazones desde la primera vez que fuimos. Y es que aunque uno viene y trabaja, el simple hecho de no estar conectado al teléfono hace que cuando apagues la cámara te conectes con la naturaleza. Y no es solamente de día que está la playita, todo. De noche también uno se relaja de una manera, escucha el sonido del mar. Yo como a las 3 de la mañana abrí los ojos y tenía la luna así ahí afuera de la carpa y es increíble. Es el paraíso que tienen que visitar. Qué rico, qué rico. Bueno, ya nos debemos entonces otra visita a La Tortuga solo para disfrutar. Después de un par de horas en Tortuguillo y de disfrutar un snorkel precioso en donde vimos peces alucinantes, vemos pez ángel, pez toro, vimos un pez flauta, vimos una picúa como de 1,5 metros, o sea, estuvo increíble. Llegó esta lancha que trabaja con el campamento AAA, ya les mencioné anteriormente a ellos que los amamos, y vamos a hacer un recorrido por otros puntos de La Tortuga. Tenemos muchísima suerte porque inicialmente solo visitaríamos Tortuguillo, pero llegó esta embarcación que se llama Casino y es otra de las que pueden
rentar si quieren venir acá a La Tortuga con su grupo privado de 6, 7 personas. Y nos vamos a conocer otros puntos de esta maravillosa isla, así que quédense viendo. Ojo, y si todavía no se han suscrito a este canal, los invito a hacerlo, que es la mejor manera que tienen de apoyarnos. Es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda un montón. Además, si quieren activar las notificaciones, YouTube les estará avisando cada vez que tengamos video nuevo en el canal. Aquí en la lancha Casino, capitán Alexander, nuestro marinero acá presente, Luis. Después de 20 minutos navegando desde Tortuguillo, llegamos a nuestra playa favorita aquí en la isla de La Tortuga. Se llama Garambeo. Miren qué espectáculo de playa. La arena es coralina, el agua es cristalina y suele estar solita. Además tiene una roca allá al fondo en la que solemos saltar. Puede tener unos 3 metros. No es tan alta, pero es súper divertido y ahorita vamos a eso. Ya saltamos de la piedra y de verdad que la experiencia estuvo increíble. Niñita no se animó esta vez porque se sentía un poquito mal y no se sintió confiada en saltar, y eso también está bien. Hay que respetar los tiempos, las maneras y las formas de cada persona. Si deciden saltar, no saltar, hacer cualquier otra cosa o no hacerla. Y bueno, yo que sí lo hice, de verdad me encantó. Vero también se lo disfrutó. Ya pronto van a ver en su canal que está publicado el video de su experiencia en La Tortuga, cómo le fue. Y también invitarlos a ustedes, si se animan a venir a La Tortuga, no dejen de venir a Garambeo y saltar. A veces los lancheros solo los quieren llevar a Tortuguillo, pero insistan para que los traigan para acá, para Garambeo, que es preciosa. Además, una de las playas más brutales de toda La Tortuga. Hay una particularidad en esta playa y yo quiero mostrárselas. Miren lo esponjosa que es la arena acá. Miren, miren. Guac, guac. Miren cómo se hunden los pies. Pero es que de verdad yo creo que en video no se aprecia tanto como literalmente cada paso que das dejas un súper hueco en la arena, y esto es esponjosito. O sea, no es ni siquiera como tan finita y lisita como la arena, por así decirlo, de los Roques, pero es como esponjosa, es así como uff, no, de verdad que no puedo explicarles lo deliciosa que es la arena de esta playa de Garambeo. Y bueno, de los colores del mar ni hablar. Mis locos, llegamos al último punto, la última parada del día de hoy en este recorrido por la isla La Tortuga. Estamos en Punta de Mulato, otra de las playas súper paradisíacas que tiene este lugar. Casi siempre está vacía, aunque ahorita nos encontramos con un toldito de pescadores, como lo ven allá. Por allá están sus barcos. Ellos vienen a hacer la faena de pesca, en donde pueden pasar varios días y las noches las duermen ahí en la playa o en los barcos, y ya que tienen todo el pescado suficiente se van a la isla de Margarita a venderlo. Y bueno, nosotros los viajeros, los turistas, pueden venir a conocer esta playa por un par de horas, porque uno no se puede quedar acá, y luego ya nos devolvemos hasta Cayo Herradura, en donde están los campamentos. Pero es que quiero mostrarles lo cristalina del agua. O sea, miren mi sombra ahí en el agua tan cristalina. ¿Qué tal, niña?
Demasiado delicioso. Qué rico, o sea, de verdad estoy fascinado. Yo nunca me había parado en esta playa, sí había pasado, pero nunca me había detenido. Y wow, de verdad, wow. Qué alucinante los colores de esta playa. Después de todo lo que han visto hasta ahora, cuéntenme acá abajo en los comentarios cuál es su favorita, al menos por video, o si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de venir, cuéntenme. Cayo Herradura, Tortuguillo, Garambeo que visitamos ahorita o esta misma Punta de Mulato. Ojo, también nos faltan otras playas y sectores de la isla como Carenero o como Boca de Cangrejo, inclusive Punta del Este, pero eso ya caerá para otro video porque en este viaje no nos dará chance de conocerlo. Sin embargo, estoy feliz con todo lo que pudimos recorrer, todo lo que pudimos mostrarles y de verdad que se van a llevar una guía muy completa de todo lo que tiene esta isla para ofrecer si quieres venir a pasar un fin de semana inolvidable. Los pescadores les gustó el dron, ¿qué tal? ¿No? Los videitos y tal. Muy bien. Y yo quiero hacerle unas preguntas acá. Usted mismo, ¿cómo se llama, jefe? Jesús Marcano. Jesús, ¿cuántos días pasa pescando? Ahorita, bueno, la faena normalmente dura de 25 a 30 días. En alta mar, o sea, 25 días sin tocar tierra firme. Bueno, sí, sin tocar tierra firme, desde que salimos de puerto. Salimos el día martes de Cumaná, ya tenemos aquí, pasamos un día en coche, 2 días en coche. Ok. Y llegamos aquí el día viernes. Estamos esperando que los amigos son los que nos agarran la carnada, el cataco. Ok. Y por lo general, ¿qué pescado sacan? Atún, mal, puro pescado grande. Ah, ok. No importa, puro... ¿Y cuál es la técnica de pesca que utilizan? ¿Red? Palambre. Palambre, ¿cómo es esa? ¿Me la puedes explicar? Anzuelo. ¿Es como ir troleando, algo así? No, eso es una línea madre. Ajá. Una línea madre va tirando unos radioboyas. Ok. Y tira una joyita pequeña con carnada viva. Ok. El barco va rodando. Y vamos tirando los palambres con las boyas. Cada 40 boyas, balas, tiramos un radioboya. Ok. Y tiramos, ¿qué? 25, 30 millas de palambre. ¡Wow! Sí, y después 1.200 anzuelos. 1.200, 1.300, depende. Y después, ¿cuántos kilos de pescado o cómo ustedes saben cuando, mira, ya tengo suficiente pescado, tengo que ir a tierra firme? No, eso lo dejamos desde que terminamos de lanzarlo, normalmente 5 horas. Okay. Lo dejamos pescando y empezamos a recogerlo, tiramos 1.200 anzuelos. A veces no pudiéramos agarrar un pescado, como a veces agarramos, lo más que agarramos 30 pescados, 35, pero seleccionados, pues. Claro. Hay unos que sí sirven para exportación, normalmente de 60 libras en adelante. ¿Y normalmente cuánto es lo máximo que cargan en el barco antes de irse a despachar? ¿Que cargamos que de pescado? De peso, ajá. No, estos 180 pescados en 25 días, depende, podemos agarrar 300. ¡Qué brutal! Mira, les gustaría pasar 25 días en alta mar pescando o hasta más. ¿Y el pescado más grande que han sacado de cuántas libras es? Serán que libras, 140, viene siendo que como 70, 80 kilos más o menos. 70 kilos, ¿qué es eso? ¿Un mali? No, atún. Atún. Marlin, 300. ¡Wow! 300 kilos un marlin, qué locura. Esos marlins ya hemos agarrado, no. Bueno, yo estoy emocionado por ir para ese barco, vamos a conocerlo para ver qué es lo que es. Estamos a bordo del barco pesquero. Miren, en estos tanques meten la carnada viva porque ellos pescan con peces vivos. Le compran a los pescadores locales de las islas a donde visitan la carnada y luego la dejan acá y se la van poniendo en los anzuelos que van desplazando con esas boyas que se ven allá arriba y así le da más gusto a los pescados en comer. ¡Wow! Miren. Estos son los anzuelos. Así son cada uno de los anzuelos. Y aquí va una carnada. Una carnada. ¿De qué tamaño más o menos es la carnada? 15 centímetros. ¿Una sardinita o algo así? Esos 4, sí, o cataco. Esos 4 cajones están full de anzuelos. ¡Wow! Pero miren la cantidad de anzuelos y todo súper organizado. Allá está el carreto madre. Ese forro negro que tú ves ahí es el carreto madre. La línea viene por unas pateclas, por aquí. Y entonces cuando pegan la carnada, uno la tira y pega el snap así. Y a eso queda entre el agua. O sea, cada 5 anzuelos va una boya de esa pequeña.
Para que no se hunda toda esa línea. Exacto, para que mantenga el palangre a un nivel de 15 brazadas de profundidad. Ajá. Y ya uno lo lanza y ya lo deja ahí. Por lo menos empezamos a trabajar a las 9 de la mañana. Y termina a la 1, 1:30 de la tarde. Ya uno lo deja ahí, entre el agua. El barco queda a la deriva. Y ya a las 5 de la tarde uno empieza a buscar el equipo. Como tienen los radioboyas. Hay un aparato que tenemos un aparato aquí que lo detecta, uno lo busca. Y empezamos a recogerlo a las 7 de la noche. Ah, porque ustedes dejan esa carnada suelta, no es que va a pegar al barco. No, eso la queda ahí, sueltan. eso queda a la deriva. Ah, ok, Después uno la busca y entonces ya a las 7 de la noche empezamos a recoger. Todo depende de la cantidad de pesca que trae. Cuando no viene nada, uno termina a las 7 de la noche, 12 de la noche, 1 de la noche. Todo depende del trayecto de la pesca. Miren, esto que ven acá se llama radio boya y ellos lo lanzan conjunto con las boyas normal y luego dejan eso en alta mar y se van, se alejan del lugar. Y luego con unos GPS que tienen por allá detectan en dónde están los radioboyas y vuelven a donde soltaron las carnadas con los anzuelos para ver qué han pescado. O sea, una faena que diariamente puede durar 12, 14, 15 horas dependiendo de todo lo que han pescado. Intensa. Y a veces hasta más, me dices, o sea, 24 horas puede ser que duren un día. Puede amanecer hasta el otro día. Pescando. Recogiendo el equipo. Wow. No depende porque la corriente del mar o se revienta el palambre, hay que buscarlo. Eso es... O sea, es pura trayectoria, ¿me entiendes? Claro, a veces claro. uno hasta amanece. Claro. Entonces empieza desde las 7 de la noche hasta el otro día. Claro. Sin descanso. Wow. Vaya qué arduo trabajo. Me encantaría, o sea, me encantaría pasar unos cuantos días en este barco documentando toda la faena de pesca desde que la sacan hasta que la venden. Sería espectacular. Miren, ahí hay 45 toneladas de hielo. Esos son 45.000 kilos. Y mire, con esto lo palean. Y una naranja para comer también. O sea, esto está súper frío. Aquí tienen aire acondicionado, pero durísimo, ¿no? No, vale, miren, ¿puedo abrir la nevera? No, vale. Esto tiene comida infinita. Miren qué belleza. Venga. Voy. Un 3 leches, amor. 3 leches. No, vale, muchísimas gracias. Miren, tienen hasta cocineros que se encargan de mantenernos bien alimentados para que en su faena de pesca rindan al máximo. Claro que sí, hasta un 3 leches nos acaban de regalar. Lo hizo mi esposa. Ah, ¿tu esposa? Bueno, ¿cómo se llama tu esposa? Joanny. Muchísimas gracias por ese 3 leches. Mira, aquí tenemos Microondas. Televisor para ver Netflix y todo, papá, DVD. El pequeño comedor. Ajá. Wow, miren ahí la torta 3 leches, qué belleza. Miren, por aquí un huequito para que el cocinero le lance los platos. Manda más comida, cocinero. Wow, miren, ahí tienen más municiones. Pasta, arroz, azúcar. Allá en la cocina, aquí. Miren, ¿cuánta harina pan hay ahí? 5 pacas. 5 pacas. 100 kilos de harina pan. Y vamos a ver los cuartos. Camarote del capitán. Ajá. Y el pesca. Camarote de capitán y pesca. Pero de verdad está súper frío. O sea, acá no pasan calor ni nada. Duermen sabroso. Qué espectacular. Y estos son los de los muchachos. Y por acá otros camarotes. Aquí hay 6 camas. 6 camas. Y por acá el mando, papá. Miren qué belleza. Oh, y todos sus dispositivos de seguridad, GPS, radio, radares. Miren, radio, AIS más radio. por sonda. AIS por sonda. O sea, no, esto está súper bien organizado. De verdad estoy sorprendido de la logística. No, y de que nos hayan dejado entrar hasta acá. Muchísimas gracias. Miren, botiquín de primeros auxilios, pastillas. Ya va. Y lo más importante, que siempre tiene que estar acá. Una virgencita del baño. Mi nombre es Alejandra Álvarez, mi campamento se llama La Tortuga AAA, tengo 18 años aquí en la isla, los invito a que nos visiten aquí en la isla para impulsar de nuevo la isla, que vengan, la isla es segura, no tengan miedo, es seguro, es un campamento básico, no necesitas mucho porque ya
la isla tiene su encanto. Nosotros solo somos agregados aquí y hacemos que tu fin de semana sea diferente. ¿Cuáles son los paquetes que ofrecen y qué incluyen? Ok, tenemos un paquete de $180, es un paquete en una lancha estándar. Le decimos estándar porque es una lancha acondicionada para viajar para acá. Todos los paquetes incluyen lo mismo. Aquí lo que cambia es la embarcación. Tú eliges, a la hora de contactarnos, tú eliges qué embarcación deseas viajar, porque cada una tiene su precio. En lancha estándar es seguro viajar, pero cuando el mar está en buenas condiciones, que esté súper plato, lancha deportiva. Es una lancha un poquito más grandecita, solo tiene capacidad para 6 personas, máximo 7, viene un poquito más rápido, pero, ¿sabes? Golpea un poquito, eso es para aventureros también. El barco de pasajeros. Ahorita el barco de pasajeros es el barco que está más... Trayendo más personas. Está trayendo más personas a la isla y es un poco más grande, tiene 3 espacios para viajar. Ahorita vamos a inaugurar un mini ferry. Lo que cambia en el mini ferry es que vienes con plasma y vienes con aire acondicionado. Pero, vuelvo y se lo repito, vivan la experiencia de tomar el agüita en la cara, de que tragué agüita, de que me desperté y pensaba que te estaba ahogando y resulta que fue una olita. Eso es lo que quiero que vivan. Vivan esa experiencia y de regreso todo va a estar en completa calma. Esté como esté el mar, todo está en completa calma. En los paquetes que ofrecemos incluye, si viajas en el barco, te incluye desayuno del día viernes, almuerzo del día viernes, cena del día viernes, sábado desayuno, almuerzo el día sábado, cena el día sábado y el desayuno del día domingo. La hora de salida del día domingo es a las 10 de la mañana. Llegamos a tierra a las 4. Debemos salir a las 10 porque es donde está el libre paso. Tenemos que navegar entre esas horas porque es donde existe la afluencia de personas que vienen y van. Más personas que vamos, pues, pero exacto. Con tristeza, pero nos vamos. No porque vendemos económico, vamos a pasar roncha en la isla. No, señor, eso jamás. Bueno, ya comenzó verano. Y los estamos invitando a que vengan ahorita estas vacaciones, programen sus viajes en pareja, en familia, como ustedes lo deseen. Busquen las promociones que están buenas, vienen buenas las promociones. Y venimos renovados. Gracias, Ale. De nada, gracias a ustedes por visitarnos. Buenos días, mis locos, en nuestro tercer día en la isla La Tortuga. Hoy domingo ya regresamos después del desayuno, tenemos que organizar nuestras cositas, pero nosotros no paramos de grabar y mostrarles toda nuestra experiencia para que se animen a vivirla. Ahorita quiero presentarles formalmente a Ángel de Millas Venezuela, con quien hicimos este viaje, y también hacerle unas preguntas, pero yo me voy a salir de por acá y le voy a dejar el micrófono para interrogarlo. Con Millas Venezuela tenemos 8 años y tenemos 3 años con nuestro campamento El Faro. Nosotros aquí en La Tortuga incluimos paquetes todo incluidos, donde el pasajero no se tiene que preocupar por nada. Es una acampada, pero es una acampada muy cómoda, donde incluimos todo lo que es el traslado marítimo, embarcaciones seguras, porque puedes elegir entre lanchas deportivas o embarcaciones tipo yate. Luego aquí acampada en unas camas balineses que incluye lecerías, almohadas. Tenemos baños tipo camping. Te incluimos todas las comidas, desde que llegas hasta que te vas, comidas a base de pescados y bien con buenas proporciones. Y también incluimos actividades recreativas, tenemos pádel, tenemos voleibol, hacemos snorkel, siempre estás con guía y con todo el equipo de trabajo que te va a acompañar durante el viaje. Los precios van desde $280 por persona, de 3 días, 2 noches. Todo incluido. En cuanto a la navegación, tenemos medidas de seguridad en las embarcaciones. Todas las embarcaciones cuentan con sus radios, sistemas satelitales, GPS. Siempre que navegamos, desde Caracas están monitoreando la ruta, saben por dónde va la embarcación y cuentan con todos los sistemas de rescate y salvamento como balsas, balsas de rescate, dinghy, etcétera, para llevar un viaje muy seguro para ustedes. Los invitamos aquí en el campamento El Faro. Los estamos esperando nosotros tenemos mucha pasión por Venezuela para que conozcan este destino paradisíaco y disfruten de estos 3 días en La Tortuga de la mejor manera, de una manera muy cómoda y muy grata con nosotros. Y bueno, mis locos, así ha llegado el final de este viaje, que espero que sea el primero de muchos junto a esta belleza. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo la pasaste? Yo sé que sí, me divertí muchísimo, no solo con el paisaje, sino con ustedes. Me encanta su energía, buena vibra, sobre todo cuando apagamos las cámaras en la noche y la pasamos.
¿Qué te pareció la tortuga? La tortuga, maravilloso. Ya entiendo por qué lo tienen como su segundo lugar favorito en Venezuela. Está paradisíaco, increíble, un lugar donde te relajas, te desconectas y se los recomiendo 1000%. Si no han venido, atrévanse a vivir esta experiencia que les va a encantar. Mis locos, tal cual, la invitación es que vengan a conocer este destino. Hay muchas personas esperando por ustedes para atenderlos, para brindarles la mejor experiencia. Es un lugar hermosísimo que además te permite desconectarte, así que vas a pasar un fin de semana inigualable. Antes de despedirme, los invito a suscribirse a nuestro canal y al canal de Vero, que ella también publica lugares hermosos de Venezuela y de todo el mundo. Es una excelente creadora de contenido. Y que nos dejes en los comentarios a qué destino quieres que viajemos juntos y volvamos a hacer una colaboración. Será muy pronto, sé que sí. Gracias por invitarme a su canal, gracias por vivir esta experiencia juntos. Y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado y comenten ahí abajo todos esos destinos para que pronto comencemos a hacer 3 locos de viaje. Definitivamente somos 3 locos de viaje, justo eso iba a decir. Nos vemos en la próxima.